tema que nos propuso Gabriel, pues es verdaderamente muy sugestivo, ¿no? Términos como la cultura analítica y nuevamente traer las figuras míticas de Narciso y de Eco, pues son dos referencias que espero que les hayan resultado interesantes, que les hayan resultado pues novedosas. Para mí me resultó como una especie de refresco de esos mitos ahora olvidados, ¿no? Y que no es porque sea una verdad olvidada, sino justamente el abordaje me parece muy interesante para un tema además tan de actualidad, eh, como espero escuchar o que escuchemos todos de Gabriel, y que se presta a muchísimas reflexiones, y la que trae él particularmente me parece, debo decir que conozco algunas de las cosas que él nos ha traído, hemos estado trabajando algún tiempo, él está en Monterrey, yo aquí en Cuernavaca, así que estamos un poco lejos en kilómetros, pero muy cerca en afectos y en reconocimientos. Así que espero que resulte de su interés. Gabriel, tendrás 15, 20 minutos, si quieres tomarte un poco más, no hay ningún problema, pero sí solicitar de todos que de verdad hagamos de esto un verdadero taller, un lugar donde las cosas se construyen, donde las ideas que nos traen puedan ser abordadas de una manera creativa, y para eso contamos con la participación de todos ustedes. Y yo espero que esto sea también una buena experiencia para Gabriel. Así que, sin más, Gabriel, adelante cuando tú quieras. ¿Por qué este tema? Les diría como algo que desde donde nace esta idea, finalmente es la clínica y la apreciación de ciertos fenómenos que vivimos día con día, ¿no? Y creo que ahora más que estos últimos años de pandemia y las modalidades y formatos de trabajo que hemos adaptado, eh, forman parte de esto que les presentaré a continuación, ¿no? Pareciera que son muchos conceptos en el propio título, pero más bien es cómo articularlos, ¿no? Entonces, voy a empezar por el tema de la cultura, tratando de irme rápido me interesaría más qué es lo eh, lo que se puede hacer en esta labor de tallerear, ¿no? Eh, Cultura es un concepto bastante complicado, incluso en la filosofía, la sociología, la antropología. Y una de los primeros acercamientos que tuve por una recomendación es un texto que se llama Definición de la Cultura de Bolívar Echeverría, un filósofo ecuatoriano que se naturalizó mexicano y trabajó muchos años en la UNAM. Y es un texto bastante bonito, el cual les recomendaría. Creo que hay muchas ideas ahí que me parecen geniales como para adentrarse y pensar qué es esto de la cultura, que es, insisto, es bastante extenso y está sujeto a múltiples interpretaciones. Eh, por lo regular, supongo que lo más común o cotidiano asociar con el tema de la cultura es algo que se reduce a una cuestión regional de tradiciones, costumbres, que por supuesto forman parte, pero tampoco lo explican o no se agota en qué significa o si eso es la cultura, ¿no? Con lo cual, digo, no solo Echeverría, con otros autores más, eh, me di cuenta que estaba cometiendo, digamos, una especie de error, ¿no? No me quedaba del todo claro pues, qué diantre significa, ¿no? Y a lo cual recurrí a un diccionario, Joan Coromina, supongo que todos lo conocen, y buscando ahí qué significaba esta palabra, me encontré algo que para mí fue como muy revelador, ¿no? Que cultura es una palabra, como es el caso de otras tantas, que no tienen una etimología propia, es una palabra derivada de otra palabra, que es culto, ¿no? Y al menos así como lo aborda en el diccionario, ¿no? Y culto es una palabra
principalmente su uso histórico a través de los años, cae en una referencia a un tipo de práctica, tipo de fe o alguna cuestión religiosa, ¿no? Entonces, esto es, yo diría, es un primer matiz que hay que considerar, que es esto de cultura como culto, ¿no? Y lo cual al latín y ya después en nuestra lengua nos llega como cultura, ¿no? Pero culto deriva en algo que es cultus, ¿no? Que es, y es aquí algo que me parece ejemplar, que significa acción de practicar o cultivar, ¿no? Por supuesto, les diría que no se agota en el hecho de de cultivar como agricultura, como puede ser un matiz, que por supuesto está. Más bien, y esto es algo que después de otras referencias que ahorita les comentaré, tiene que ver de cultivar no solo la tierra, sino de cultivar en el otro, ¿no? Esto me parece algo así como para ir pues presentando y partir de ahí a las siguientes concepciones, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Acción de practicar o cultivar en el otro, razón por la cual se pudiera traducir como cultivar en el otro para que se vuelva un cultivador, ¿no? Es decir, alguien parte del culto, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a Cicerón, texto Disputas Tusculanas, que es muy interesante, y él ahí está, no sé si han pasado por ahí, pero básicamente en ese texto trabaja toda la doctrina de Epicuro, ahí están dialogando, ¿no? Bueno, más bien, él pareciera que por momentos, con una especie de interlocutor imaginario, pareciera como si Cicerón se estuviera respondiendo él mismo, está dialogando el tema del bien, del mal, de la muerte, si la muerte es un bien, si la muerte es un mal, y en algún momento hace referencia a una mujer de la cual no menciona el nombre, solo lo pone así, una mujer laconia. Y esto para ejemplificar esto de la muerte como bien o como mal, que le dicen, le comunican que su hijo había fallecido en la guerra, ¿no? Esta guerra de los civitas, la época de la República, todo eso no me voy a detener ahí. Pero lo que después, ahí sigue argumentando Cicerón, me parece muy como lúcido, pone la respuesta que esta mujer da a la noticia, ¿no? Y la respuesta es, uno la podría juzgar de frívola, de indiferente, pero creo que esto se presta a muchas, creo que es una frase que en su sencillez podemos someterla a muchas interpretaciones. Dice, precisamente para eso lo había engendrado, para que fuera un hombre que no dudara dar la muerte por su patria, ¿no? Eso es lo que pone al menos ahí Cicero. ¿Y qué significa esto? De entrada, creo que estas frases, este tipo de frases contextualizadas en el momento histórico en el que estas acontecen, van revelando de muchas maneras los valores, los ideales que cada cultura va suscribiendo a través de los años, ¿no? Entonces no es de sorprenderse que en esta expresión no hable de un hijo muerto, es de un hombre que sirve para la guerra y muere en la guerra, ¿no? Es decir, podríamos traducirlo, engendró un soldado, ¿no? Y en ese engendrar un soldado está al mismo tiempo cultivando los valores del culto, de su cultura, ¿no? Pero esto es una acción recíproca. No basta, por ejemplo, con el simple hecho de cultivar, ¿sí? En el sentido de el culto hacia el sujeto, sino del sujeto al culto, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa acción bidireccional se mantiene y se sostiene, ¿sí? Ahí mismo, en ese mismo texto, Cicerón argumentará más adelante que, hablando del alma, el alma tiene que ser cultivada, dice Cicerón, ¿no? Aquí hablando, me parece que era un poeta de la época que era Aquio, contraargumentando una frase de él, que las almas por sí solas dan frutos esplendorosos. Cicerón dice que no. Cicerón dice no, o sea, no basta esa especie de naturalidad con la que las cosas se suscitan, sino hace falta una acción de cultivo, ¿sí? Y en esto, nuevamente, cultivar en el otro, ¿no? Y que el otro cultive esas ideas, que las prolifere, ¿no?
Un primer matiz que pudiéramos encontrar en esto mismo sería que cultura está ligada inevitablemente, yo creo que esto lo sabemos bien, con una dimensión espiritual, ¿sí? Creo que esto la mitología lo muestra de múltiples maneras, y cómo las deidades participan en un mundo que no está acabado. Creo que esto es importantísimo. Es un mundo que está constantemente por venir, ¿no? Volviendo a Echeverría, él ejemplifica esto con una tribu ubicada al oeste de Nueva Guinea, que son los trobriandeses, y hace una reflexión muy bonita de esta tribu, es conocida, como es el caso de muchas otras, como tribus de subsistencia, en donde sus ideas, vamos a llamarlo así, sus prácticas, son muy diversas a como podemos entenderlas en el caso de Occidente, ¿no? Por ejemplo, sus relaciones son matrilineales, su relación con la sexualidad, el embarazo, parten desde otra concepción donde aquí la biología no tiene participación alguna. Y aquí hay algo que creo que se puede derivar de esta reflexión que hace Echeverría, que es que aunque el caso de Occidente y en consecuencia de la modernidad puedan diferir o podamos decir que son errantes estas ideas, lo más curioso de todo esto es que esas mismas ideas responden, articulan y dan sentido a su mundo, ¿no? Por no decir a su culto, ¿sí? Aprovecho esta mención de lo de la modernidad, porque ahí mismo él mete un concepto que Carlos ya me lo ha escuchado, que dice que se va agotando este componente mágico, ¿no? Por supuesto, esta palabra se puede tomar de múltiples formas, ¿no? Esto de mágico. Pero diría que lo tomáramos justo por lo que acabo de decir, que aunque puedan ser concepciones que se puedan tomar como errantes, que se puedan tomar como contradictorias, finalmente responden a ese mundo en el que coexisten, ¿no? Y este componente mágico, que yo agregaría incluso mágico, incógnita, superstición, es razón a este mundo que, como lo mencionaba con la mitología, está en constantemente por venir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, con el tema de la modernidad, y podríamos ir metiendo la cuestión de la posmodernidad, y hay algunos que hablan de una metamodernidad, lo cual hace pensar si la modernidad es el problema. Daré un paso más largo y me voy hasta Nietzsche. Conocida es esta frase muy popular, ¿no? De Dios ha muerto, ¿no? Lo cual se puede tomar, le decía Carlos hace poco, digo, algunos la toman como un absoluto de un ateo muy radical, ¿no? Pero pues también se puede leer como una expresión casi melancólica, ¿no? O sea, Dios ha muerto, ¿no? ¿Por qué hago este salto? Nada más un breve paréntesis. Menciono la mitología por no decir y no mencionar esta creencia politeísta de las cosas, que ahora había dioses de todo, ¿no? O sea, de la lluvia, de la fertilidad, de la siembra, del sol, bla, digo, según la región, ¿no? Pero es interesante cómo ese componente mágico, incógnita, superstición, el mundo, explicado a través del politeísmo, sufre un cambio, que incluso hay varios elementos a rescatar, en donde esa multiplicidad de las cosas se unifica, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, y se llega del politeísmo al monoteísmo, ¿no? Centramos el mundo en una cosa, ¿no? En una idea, en una creencia, en una forma de ir pensando esto de culto, ¿no? Vuelvo a Nietzsche. Cuando Nietzsche esboza esto, creo que la idea es más o menos clara. No es como creencia, como deidad, no es que se agote, es que
lo que representa como un componente articulador del mundo, no alcanza ya a explicar las situaciones que acontecen en su propio momento en la historia, ¿no? Eso se agota, ¿no? Y si juntamos a Nietzsche y a Lyotard, ¿no? Que imagino también lo conocen, trabaja mucho el tema de la posmodernidad, hay algunos que piensan, en algunas ocasiones diría que estoy más o menos de acuerdo, que Nietzsche en realidad era el primer posmoderno, ¿no? Pero Lyotard dice, no solo el cristianismo o Dios se agota en tanto metarrelato o de los grandes relatos, ¿no? Sino hay otras concepciones que también en nuestros tiempos ya no responden ni legitiman ese mundo, ¿no? Sabemos todo este tránsito en la historia de la ilustración, hacia la modernidad, hasta nuestros días, y lo cual no deja de ser interesante cómo incluso los temas políticos y económicos ahí van teniendo una función, ¿no? Hoy en día pues, hablamos mucho de esta cuestión del capital, de la cultura neoliberal, ¿no? La sociedad neoliberal, eh, el capitalismo salvaje, entre otras cosas, de las cuales yo pensaría que tienen una relación bastante estrecha con esto que les decía de culto, ¿no? Con Nietzsche diríamos que esto de ha muerto, eh, Dios, precipita de alguna manera a un espacio por ocupar, ¿no? Un culto, pues, por su propia, digamos, se puede decir así, naturaleza, y lo digo con mucha reserva, eh, tiene un eje, tiene algo, una idea gravitacional que opera y legitima los valores que profesa, ¿sí? Creo que estaremos de acuerdo que después de Dios es la razón y las ciencias las que ocupan ese lugar bastante, eh, no sé si decirlo así, privilegiado de alguna manera. Eh, Tanto que, por ejemplo, en las conversaciones cotidianas, ¿no? Uno comenta algo y una respuesta más o menos típica es, ya está científicamente comprobado, ¿no? Como si ahí se agotara el discurso de un sujeto que trata de aportar, contrastar algo, ¿no? En el malestar en la cultura, en el texto de Freud, dice dos, tres cosas que por lo menos creo que son. Una de ellas es el hecho de que toda cultura, bueno, no solo en el malestar, también en el porvenir de una ilusión, eh, conceptualiza esto de que toda cultura funge esta función de delimitar, acotar las metas pulsionales, ¿no? Transformarlas en otra cosa. Dice Freud finalmente, eso causa sufrimiento en muchos sentidos, ¿no? Y más aún creo que Freud tiene una frase muy cruda, es una cultura que precipita tanto esto de forma extremista, no merece ser preservada ni lo merece, ¿no? ¿Qué quiere decir Freud con esto? Eh, Pienso, no, finalmente diría es mi lectura, eh, esto genera una urgencia de una transformación que ante esa misma, digamos, urgencia, prisa, se desencadenan vías que ahora sí que no sabemos hasta dónde se pueden extralimitar. En ese mismo texto habla de algo que llama eh, los tres lados, desde tres lados acecha el sufrimiento y al mismo tiempo los llama las tres fuentes del sufrimiento. Es interesante este juego que hace Freud. ¿Por qué? Porque son parte de la cultura, ¿sí? Si por un lado son lados, es decir, hay un sujeto inmerso ahí, y también son fuentes en tanto que emanan del yo, ¿sí? Del contacto con el mundo y con los otros.
esto me imagino todos lo saben, ¿no? Es que conceptualiza en términos del cuerpo, la naturaleza, y vínculos con otros seres humanos. El vínculo social está hablando Freud finalmente. Y como constructoras o parte de la cultura, generan una necesidad de buscar paliarse, ¿no? ¿Y qué es lo que podríamos decir ahí? ¿Cómo se responde a ellas? Yo creo que con Freud y otros autores que mencionaré ahorita en un momento más, diríamos con la técnica, ¿sí? Con la técnica, algo que ahora sí que hoy en día es bastante complicado no encontrar algo que no se reduzca a ella, no que no haya, sino más bien la cobertura que ha tenido pues en estos últimos años, sobre todo, es impresionante, ¿no? Eh, la técnica, antes, diría, no sé, tal vez 10 años, tal vez más, no lo sé, formaba parte de una actividad más que se sumaba a las agendas de las personas, ¿no? Siempre lo ejemplifico como esta anécdota de, eh, creo que se llamaba Intercable, ¿no? Que antes para uno conectarse a la web, no levantar el teléfono porque se oía un ruido espantoso y este, era una actividad más, estabas un tiempo y después te desconectabas, etcétera. Pero todo esto para decirles, en esos momentos había la posibilidad de cerrar sesión, ¿sí? Muy diferente al hoy en día, ¿no? Donde la sesión se encuentra permanentemente abierta. Por supuesto, eso trastoca las formas de subjetividad en la actualidad, ¿no? Me imagino que algo que pues, supongo que también ustedes escuchan mucho en el consultorio son estas especie de quejas que pasan los adolescentes y los jóvenes adultos con el tema de la web, ¿no? Aplicaciones, demás, ¿no? Eh, ¿Y por qué la técnica? ¿Por qué si estoy partiendo desde esto de cultura, llego de culto, llego hasta la técnica? Porque me parece, estaremos de acuerdo, que una de las constantes de nuestros tiempos es que hay una constante a reducir toda la técnica, ¿sí? Es decir, nos vamos tecnolatrizando de alguna manera, ¿no? Y eso, por supuesto, también transforma estas fuentes de sufrimiento que les hablo con Freud, que van trastocando al mismo tiempo, ¿no? Con la técnica podemos, pareciera, y esto lo diría casi casi hasta como ilusión, entraré un poquito más en eso más adelante, pareciera que podemos perfeccionar el cuerpo de alguna manera, transformarlo. Eh, Intervenimos con la naturaleza de una manera muy pues, llamativa, ¿no? Les comentaba ahorita al inicio, por ejemplo, aquí en Nuevo León, ¿no? Están bombardea y bombardea nubes, ¿no? Pero la naturaleza Freud la describe como una hiperpotencia. Es decir, siempre se revela contra todo intento humano, ¿no? Creo que el ejemplo más reciente que tenemos es esto del COVID, ¿no? Y con la técnica pareciera que pudiéramos, de alguna manera, lo voy a decir en el extremo, dominar al otro, ¿no? Y después pondré unos ejemplos de qué quiero decir con esto. Pero dominarlo en tanto, reducirlo casi casi a una especie de espejo, ¿sí? Creo que las redes en ese sentido son una proliferan en gran medida esto. Pero esto también va teniendo un efecto mucho más, más puntual. Y llego a esto de... ¿Tengo tiempo, Carlos? Sí, ok. En la introducción de narcisismo y en una nota agregada a 3 ensayos de la teoría sexual, Freud habla de estos caminos del hallazgo del objeto, ¿no? Lo conoce muy bien, esto por apuntalamiento o anaclítico, y narcisista, donde el yo busca a sí mismo en los otros, ¿no? Esa es la definición que da Freud, ¿no? Hasta donde tengo entendido, creo que es nada más uno en esos dos, tal vez por ahí anda un tercer texto que no recuerdo, y donde Freud trabaja este concepto, ¿no?
lo cual suscita muchos problemas. Que en su sencillez, si pensamos el segundo, ¿cómo se busca el yo propio en los otros, ¿no? Si son caminos de hallazgo para el objeto, Freud, al menos desde lo que, hasta donde tengo entendido, nunca las contrapone, nunca las pone como que una se supere o sea una o la otra, más bien van acompañando al sujeto a lo largo de su vida, ¿no? Al primero alude inevitablemente a estas relaciones tempranas que se desarrollan en la primera infancia, pero si prestamos y releemos un poquito más a detalle en cómo lo utiliza Freud, pareciera que lo anaclítico es inevitablemente un soporte de las selecciones de objeto del narcisismo, ¿no? Y en la construcción del yo. Lo cual es una palabra que genera también muchos problemas, ¿no? En el diccionario de Akal, por ejemplo, la definen como una palabra que deriva del griego anaklinein, que significa apoyo contra, ¿sí? Laplanche, por ejemplo, propone hablarla más en una cuestión como de apego, ¿no? Apoyarse en, no en contra, o apego, ¿no? Entonces, este matiz que tiene esta palabra también me parece importante por una sencilla razón. ¿Cómo pudiéramos entender de esto apoyarse en contra, en o apego? ¿A qué hay que apegarse para apoyarse en o a qué hay que apegarse para apoyarse contra? Si volvemos a estos textos que ya les mencioné de Freud, hablando de la cultura, ahí Freud creo que es muy claro. Freud dice, la construcción de las culturas, de toda cultura, es necesaria en tanto para paliar el sentimiento de desamparo de la humanidad. Este concepto de desamparo lo podemos ubicar, Freud ahí tiene distinciones entre esta experiencia de desamparo en el contexto de la cultura y por ejemplo, desde el proyecto, ¿no? El proyecto de psicología, como de la construcción de un psiquismo por venir, ¿no? Esto que llama desamparo original o desvalimiento inicial, ¿no? Y ahí mismo pudiéramos ubicar que en tanto palían del desamparo, todas las construcciones que se puedan hacer en la cultura y desde la cultura van para paliar ese mismo sentimiento de desamparo. No sin razón, cuando Freud habla de estos tres grandes golpes narcisistas que ha sufrido la humanidad, pudiéramos ubicar que estos proyectos, digamos, humanos se han volcado contra ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense la paradoja. En busca de paliar ese sentimiento de desamparo, esas propias construcciones se han tornado en su contra en tanto heridas narcisistas, como las llama Freud, ¿no? Entonces hay que buscar otras vías, ¿no? Pudiéramos pensar. Y una de las vías que me parece quedan siempre a la mano, y aquí voy a juntar a Freud con Heidegger, es la técnica. Heidegger en un articulito muy, muy bonito que se llama La pregunta por la técnica, él dice algo que me parece interesantísimo, que es lo que queremos, pareciera que lo que queremos es tener a la técnica en nuestras manos, dice Heidegger, 1954. Creo que con Heidegger podríamos decir que lo hemos logrado, ¿no? O sea, la técnica está a la mano y al alcance de cualquier forma, ¿no? Y ahí mismo agrega Heidegger que en tanto más desistamos o queramos engañarnos, que no estamos sometidos a esta relación con la técnica, cuanto más se agrava esa relación. Incluso, por ejemplo, pensadores contemporáneos, estoy pensando en Byung-Chul Han, ¿no? Tiene dos textos que han salido recientemente, uno que se llama No Cosas, no sé si han tenido oportunidad de leerlo. Me parece un autor que aporta cosas que pueden auxiliar mucho. Y él ahí plantea que esta cuestión con el orden, él lo llama un orden, el orden digital, eh, lo que va llevando como consecuencia es que despoblemos la territorialidad, la tierra, ¿no? Nuevamente esto de cultivar la tierra, cultivar el otro, ¿no?
Y si articulamos Hahn y Freud, diríamos, por supuesto. ¿Por qué? Porque la tierra, la territorialidad, lo terrenal, supone desde Freud fuentes, lados del sufrimiento, ¿no? De hecho, si volvemos a pensar esto de estas tres fuentes lados, Freud está hablando de cuestiones que tienen que ver con lo terrenal, ¿no? Con la vida terrenal. Entonces, el reino de la tierra, en tanto una tierra sufriente, se emerge o se traslada a lo que yo diría a una especie de tierra sin tierra, donde podríamos ir pensando esto de lo que es la web, ¿no? O sea, como un derivado de la técnica, ¿no? Y utilizo web con toda la intención por este juego que tiene esta palabra, ¿no? Porque pareciera que inevitablemente nos atrapa, ¿no? La web, ¿no? A lo que yo propongo pensar la web más como una especie de neorreino, ¿no? Así, el nuevo reino, en donde las posibilidades son otras, ¿no? Y al mismo tiempo pareciera que se puede paliar el sufrimiento. Por lo mismo que les he dicho, con la técnica pareciera que podemos transformar el cuerpo, la naturaleza y el vínculo con el otro, ¿sí? Y ahí voy introduciendo a Narciso y a Eco, ¿no? Cuando Narciso va adentrándose a este espacio no tocado, como lo define Ovidio, que es, y es interesante esto de no tocado, porque si homologamos esto de no tocado a la web, pues sí, es un paraíso que no se puede dañar, no lo puede dañar la motilidad, no lo puede dañar el tacto. Narciso, al encontrarse con el estanque donde ve una sombra y después ahí es la imagen más adelante, la escena que iba narrando Ovidio parecía una escena bastante martirizadora. Narciso ahí intentando tocar esa imagen que lo tiene cautivado. Le dice, ¿a dónde huyes, cruel? ¿No? ¿Qué es esto de cruel? ¿Por qué esa imagen que encuentra Narciso es cruel? Cruel es de crudelis, ¿no? Y crudelis significa el que goza haciendo sufrir, goza y sufrir. La imagen le hace sufrir a Narciso, pero Narciso goza al mismo tiempo de la imagen, ¿no? Y la imagen, también podríamos pensarlo, está gozando de Narciso. Pero la pregunta ahí seguiría, con esto que han trabajado múltiples personas, ¿por qué Narciso siempre queda como paradigma para explicar las relaciones que hay o que se establecen con la técnica, ¿no? Algo que siempre pasa y al menos desde lo que yo he investigado casi no encuentro es que pareciera que siempre relegamos a Eco a un segundo plano, ¿no? Como si no tuviera un mayor protagonismo en el mito y me parece un personaje importantísimo en muchos sentidos. Eh, yo algo que les plantearía como una pregunta para ver qué pudiéramos pensar desde ahí. Me imagino han leído el mito. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si cuando Narciso, adentrándose al bosque, es también atraído por este reflejo acústico que es Eco, y en algún momento cuando Narciso le dice, ven, juntémonos, y Eco dice, juntémonos, Eco se le arroja y lo abraza, ¿no? Narciso, lo sabemos, empuja a Eco, la hacia un lado, no vas a gozar de mí, le dice, y Eco se regresa al bosque sombrío, dice Ovidio, ¿no? Y sigue su curso hasta llegar a la fuente, ¿no? Donde finalmente la profecía de Tiresias se cumple, lo cual también da mucho que pensar esa sentencia de Tiresias de llegará viejo si es que no se conocen. ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Eso es una pregunta que quiero dejar ahí. No olvidemos, si esto no está de más subrayar, que Narciso, más allá de porque se aventure al bosque, también es atraído a profundizar en él a raíz
de este reflejo acústico que es eco, ¿no? Eco, una revisión, un comentario muy rápido sobre Eco es, sabemos, es castigada por una diosa que Eco se dedicaba a entretenerla con cuentos, narraciones y demás, para que no se enterara de las hazañas que hacía Júpiter en la Tierra, y después de eso la condena, por tu voz me has tenido cautivada, ¿no? Pura voz vas a ser, ¿no? Si juntamos esto con Freud, diríamos, bueno, finalmente eso es lo que uno se expone en el vínculo con el otro, ¿no? Que cautive, que seduzca, que entretenga, que te engañe, ¿sí? Y razón de esa es por la cual fue sentenciada ese castigo, ¿no? Yo propondría pensar también, y ahorita más adelante haré una aclaración, distinguiré de Eco como esta figura del reflejo acústico y de Eco como la ninfa, ¿no? Que son dos concepciones muy distintas, y que subrayaría ahí mismo que cuando Eco se le arroja a Narciso, Eco todavía tenía cuerpo, es decir, todavía era la Eco la ninfa, ¿no? Si pensamos esto en el contexto de las múltiples aplicaciones y usos que se dan de la web, podríamos ir pensando y articulando estos acontecimientos del mito. Yo les propondría, por ejemplo, esto que se llaman stories, ¿no? Que son retratos videofotográficos de un tiempo de vida breve, que se van agotando muy rápido, ¿no? Yo les plantearía ahí que pareciera una especie de reversos de la figura de Eco, ¿no? Poco a poco va perdiendo cuerpo hasta que desaparece, ¿no? Eh, eh, entonces, algo que pienso es el hecho de qué es lo que rechaza Narciso cuando se topa con Eco. Eh, ¿Por qué le dice que no vas a gozar de mí y demás? Yo creo que lo que ahí Narciso rechaza es la experiencia de otredad, ¿sí? El encuentro de dos cuerpos, ¿sí? El encuentro con un otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Narciso es atraído por el reflejo acústico, ¿sí? Pero cuando ese reflejo acústico se materializa en otro cuerpo, es decir, es otro, lo que hace Narciso es expulsarlo, ¿sí? No vas a gozar de mí. Y quisiera detenerme para ir viendo por dónde más ir articulando en razón de las preguntas, si les parece. ¿Qué es lo que generan esta lógica de la técnica? Creo que volviendo de donde partí esto de culto, de este mundo que era múltiple, había deidades todas, y luego las concentramos en una, y esa misma se agota. Lo que nos deja a nosotros es Narciso, ¿sí? Aquí nomás un playo Narciso, que ahorita voy para allá. Es decir, me quedo encerrado en mí mismo, ¿sí? Y a partir de mí mismo, trato de explicar al mundo. ¿Por qué no me escribe? ¿Qué tengo yo? ¿Qué he hecho? ¿Por qué no le dio like a mi foto? ¿No? O incluso esto de algo que a mí me llama mucho la atención es que incluso las fotografías las pueden transformar, ¿no? Y en alguna ocasión, esto también le comenté a Carlos, que me decía alguien, conocí a alguien que no se ve de quién sabe qué tantos likes. Yo me quedaba, ¿cómo es alguien que tiene una cierta cantidad de likes, ¿no? Incluso cómo se va adentrando al lenguaje, ¿sí? El mundo, por eso lo planteaba como New Reign, porque el inicio del día se vuelve un home, ¿no? El pensamiento, y esto a mí es algo que a mí me preocupa, el pensamiento se vuelve una consulta a Google, ¿no? Google pareciera como el segundo cerebro, ¿no? O el nuevo cerebro, ¿no? Eh, Nos quedamos encerrados o ensimismados de alguna manera en donde a partir de lo que veo, de lo que puedo ver y del reconocimiento que obtengo a partir de ello, es Narciso frente al estanque, ¿sí?
quedo apantallado, escuchen con resonancia esto, ¿no? Quedo en la pantalla, ¿sí? Pero una pantalla que es uniforme, no muestra rastros e índices de alteridad, ¿sí? Se medían incluso las relaciones a través de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Hoy en día hay un mare magnum de aplicaciones en donde, de citas y demás, en donde uno pareciera que puede moldearse de tal manera, pues ahora sí que poner lo más bello de uno, ¿no? Ahí, es decir, Narciso, ¿sí? Y el otro tiene que avalar. El otro ahí no entra como otra edad, el otro entra para avalar eso que ahí se muestra. Yo diría que es una de las trampas primeras de la técnica. Tiene que avalar lo que dice su cita, no, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque de acabarse la conexión, le pediría que escuchen estas palabras con eco, de agotarse esa conectividad, lo que me queda es la experiencia de Narciso y Eco, ¿no? Donde Eco se presenta como otro, ¿sí? El problema de la imagen, sobre todo en cómo se entiende en la lógica de las redes sociales, aquí metería a Roland Barthes, me imagino lo han leído. Roland Barthes tiene un texto genial que habla sobre la fotografía y él habla de dos caracteres que tiene la fotografía análoga, ¿sí? La fotografía que era de antes, ¿no? Que era, la tomabas, salía un cuadrito, ¿no? Él decía que estas características materiales de la fotografía tienen una característica de estudio que liga al otro, que quien la toma, ¿sí? Tiene ahí una naturaleza inscrita de quién toma esa foto y de punctum. Punctum, él lo pone así, él lo ejemplifica como una flecha que viene a punzarme, ¿sí? Es una flecha que me hiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fotografía, esto también lo dice Barthes, suscribe y perpetúa un momento que es irrepetible, ¿sí? Muy distinto a la fotografía digital, que es una fotografía que tanto inmaterial y tanto efímera como la story o en otros ejemplos que pueda haber en las redes sociales, no hieren, ¿sí? No ligan al otro y no hieren, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la trampita que hay más o menos ahí inmersa en esto? El estar renovando constantemente la imagen, ¿sí? Que esa imagen no huya, que no sea cruel, ¿sí? Es decir, hay una especie de, lo voy a poner así, hay esta actividad que tenemos con el teléfono de estar deslizando el dedo, creo que se llama scrolling, es una especie de circuito pulsional donde nunca se logra descargar lo suficiente, ¿sí? O sea, está todo el día ahí, ¿sí? Y es circuito, ¿cuál es el movimiento? Es ¿no? ¿Por qué? Porque en esa sobreocupación que se tiene con la imagen, la imagen nunca va a mostrar su carácter irreductible. Tengo más o menos entendido que el negativo de la fotografía clásica, en teoría era la imagen real, ¿sí? Que es una imagen que después de un cierto proceso químico se revelan los colores y la fotografía en general. Cosa que en el formato digital, en el contexto de la web, pues no, ¿sí? Al contrario, la transformamos, la filtramos, la decoramos, ¿sí? Es decir, Narciso, ¿qué es lo que le pasa a Narciso frente al estanque? Hay una partecita en el mito donde Ovidio dice que está llorando y que las lágrimas al tocar el agua van desvaneciendo la imagen y Narciso se aterroriza más. ¿Y qué es lo que dice él? Permíteme que contemple lo que no puedo tocar. Narciso se priva incluso de él mismo, ahora sí que hasta de su afectividad, por mantener esa imagen, que no se vuelva a punto, que no le hiera, ¿sí? La digitaliza, ¿sí?
Más o menos, no sé si te respondo, más o menos por ahí lo, por eso estoy planteando estas dos figuras, ¿no? No sé si haya algún otro comentario. Yo voy a abusar, ya que estoy aquí en lo que se animan otros. Oye, te quedaste con esta pregunta que decías, ¿qué hubiera pasado cuando Narciso al adentrarse en el bosque y rechaza a Eco? No sé si cerraste la pregunta, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Que no lo hubiera rechazado? ¿Hacia ahí vas? ¿Qué ¿Qué hubiera hubiera pasado pasado? si se queda con Eco? ¿Qué piensan? O sea, pues eso los planteo, o sea, ahora sí que especulemos, ¿no? O sea, ¿cuál hubiera sido el destino? ¿Hubiera sido el mismo? Sí, Le da juego a la otra edad, diríamos, ¿no? Hace yo pienso que vínculo sí. con Eco, ¿no? Yo pienso que sí. Pero yo también quería preguntarte, ¿no? La continuación de Narciso y Eco en el siglo XXI, de acuerdo a lo que has estado diciendo, ¿no sería más bien malestar en la cultura narcisista y no anaclítica? ¿O por qué la Por- pensaste como anaclítica? ok, ¿por qué anaclítica? Estoy haciendo ahí una homologación, si pudiera decir así, que este efecto anaclítico de apoyatura, que es la cultura, pero en tanto técnica, ¿sí? Y en tanto técnica es donde planteo estas dos figuras, ¿sí? Por razones de lo que acabo de comentarle a Olga y por este rechazo a la figura de Eco, ¿no? Pienso yo que Eco es la figura por antonomasia de la otredad, ¿no? Al menos desde como lo estoy pensando. Entonces, lo anaclítico suscribe esa apoyatura a la técnica porque logra paliar lo que Freud, lo que mencionaba con Freud, de estas tres fuentes lados, ¿no? Transformamos el cuerpo nuevamente, de hecho, digo, sé que las estadísticas nunca valen, pero nada más como dato, México, desde el 2016, es uno de los países que estadísticamente se registra con mayores modificaciones corporales, ¿sí? Lo cual es un dato que creo que vale la pena pensarlo, ¿no? ¿Cuál es esta urgencia con el cuerpo, ¿no? O sea, porque incluso a Narciso le estorba su cuerpo, ¿no? Porque ese cuerpo secreta, por ejemplo, las lágrimas que difuminan la imagen en el agua, ¿no? Y, la medicina, por ejemplo, hay gente que la piensa no como ciencia, sino como técnica. Dicen que la medicina es una técnica, ¿no? Y ahí nuevamente Heidegger, ¿no? Que pareciera que entre más queremos negar este vínculo con la técnica, más afianzados estamos a ella. Incluso, por ejemplo, esto me parece que Carlos lo trabaja muy bien en uno de sus libros, ¿no? De todas estas dietas, toda esta clase de higienismo, se puede decir así, esta compulsión al cuidado de la salud es una compulsión muy técnica, ¿no? Tratamos de modificar, perfeccionar ese cuerpo, ¿no? Tratando de contrarrestar ese cuerpo materia que se desgasta, ¿sí? Incluso yo les diría que los dispositivos técnicos como el smartphone, lo cual incluso es interesante, le decía a Carlos también hace poco, ¿para qué yo quiero un reloj inteligente? O sea, ahora sí hasta el reloj tiene que ser inteligente. Digo, pues, es una maravilla técnica, no lo negaría, pero todo es inteligente, sí. Smartphone, smartwatch y no sé qué tanto, smart no sé qué. Smart Fit, hay gimnasios aquí que así se llaman, ¿no? Eh, que más allá de si alguien tiene las posibilidades de, como aquí de repente escucho que le dicen hacerse un arreglito, o sea, hay algo que arreglar con ese cuerpo que no se afianza a la imagen narcisista que puede tener uno de sí mismo, ¿no? Que de hecho entre estas estadísticas que les comentaba, las que más proliferan son nariz, son pómulos, pechos, liposucciones y demás.
Incluso hay una práctica que bueno, he escuchado mucho en los últimos años, que es esto que te meten una especie de globo en el estómago para que tengas menos hambre. O sea, es una práctica muy popular. Vaya, hasta matarse de hambre, o no sé si tengan hambre, la verdad, pero vaya, es una intervención, me parece muy radical, ¿no? Y mencionaba lo del vínculo con el otro, porque por esto que les decía de esta paciente, y sobre todo creo que ejemplos han de sobrar, pero no quiero dejar de subrayar que las lógicas que se han establecido a partir de la especialización cada vez más extravagante de estos dispositivos, pareciera que van generando un efecto en las relaciones, ¿no? En las relaciones sociales, amorosas y demás, en tanto que, por ejemplo, algo que también ahí que se suscita cuando, por ejemplo, una mentira, ¿sí? Voy a estar en tal lado y está en otro, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron una publicación en alguna red social, porque se metió al GPS y no dijo dónde iba a estar. Es decir, el otro hace presente esto de la otredad, ¿no? De esta experiencia de la alteridad, de que no es reducido, ni acotado, ni limitado a mi propio deseo, ¿no? Narcisísticamente a mi propio deseo. ¿Por qué? Porque revela esta figura de eco, ¿sí? Decir que es un otro, aunque me pueda hablar con mis mismas palabras, se podría plantearlo de esa manera. Por eso creo que los dispositivos técnicos tienen este efecto anaclítico, de apoyatura, de apoyarse con esa experiencia de lo irreductible que puede otro y el mundo, ¿no? Por eso subrayaba que también es interesante que Freud lo marque como fuentes que son terrenales, ¿no? Y aparece el contexto técnico como otro reino donde todas las posibilidades pueden, ahora sí que sé lo que quiera hacer, ¿no? Ejemplo más claro me parece es la figura del avatar, ¿no? Que también es una figura muy actual, ¿no? Incluso va a salir otra película de esto de Avatar, que si no la han visto, pues la recomendaría, porque creo que aquí aparecen también esto de las fuentes de sufrimiento en Freud, ¿no? Digo, ahí perdonarán si los spoilo. ¿En qué termina esta película del Avatar? Un sujeto ahora sí que moviendo su conciencia a otro cuerpo, ¿no? Porque su cuerpo, el cuerpo del sujeto primero, es un cuerpo inválido, es un cuerpo que no tiene cierta movilidad, es un cuerpo con ciertas discapacidades, y llega otro cuerpo, casi casi como un androide, más perfeccionado, ¿no? Más ágil, más alto, más fuerte y demás. Es decir, fuentes del sufrimiento, ¿no? Otra vez. Y David Libretón tiene un texto que se llama Desaparecer de sí, una contentación contemporánea, un texto muy, muy, muy interesante. Y él plantea que el avatar él lo describe así, el avatar, reconocer a alguien en un avatar es una actividad prácticamente imposible, ¿sí? No, hay una película que les sugeriría que se llama Ready Player One, en donde aquí la lógica de esto como neorreino me parece muy clara. Ahí son personas que tienen acceso a una especie como de mundo virtual, una especie de videojuego infinito, en donde ellos pueden estar transformando siempre cómo se ven, cómo lucen, si son vistos, si no son vistos. Vaya, es todo creo que da para mucho para poder pensar esto de este efecto anaclítico que tiene culturalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que vamos gestando una función de un otro tecnolátrico, ¿no? Que es donde las cosas dan contenido y continente a cómo entendemos las cosas, ¿no? Por eso les decía que pareciera que todo se reduce a la técnica, ¿sí? No sé si por ahí más o menos, dudas. A ver, Sí, Carlos. en estas como, no sé, en estas ideas que tienes de qué pasaría si eco tal cosa,
Hay una elección que tú haces que es específicamente Ovidio, ¿no? La forma en que Ovidio reedita el Narciso tanto helénico como el Narciso griego, ¿no? Son los tres grandes relatos del Narciso. Y bueno, en Ovidio forma parte de un tratado mucho más extenso que tiene por título La Metamorfosis. La Metamorfosis, Ovidio, ahí aparece Narciso, y me parece que no es casual, ¿no? Porque es justamente de lo que estás hablando. Pero al mismo tiempo hay esta romanización, Ovidio, romanización de lo que sería la propuesta, por así decirlo, helénica y de lo que era la propuesta griega. Son diferentes formas, por ejemplo, en que Ovidio, si bien siempre termina en la flor de Narciso, ¿no? Pero Ovidio, si mal no recuerdo, no me acuerdo cuál pertenece a cuál, pero en una Narciso se arroja al espejo de agua, en otra se muere de inanición y en otra se suicida o se da muerte con la espada que le había regalado Anémias, uno de los amores de Narciso. Bueno, son tres versiones distintas. Entonces, en esto de qué pasaría si cambias de versión. ¿Qué pasaría si no te quedas en Ovidio, si vas a la versión helénica o vas a la versión griega? Porque la cuestión de la muerte de Narciso me parece que podría tener ahí algunas variantes interesantes, justo en su forma de plantear su actualización en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo afectaría esto la reflexión que haces? Porque bueno, los romanos tiendo a ver que, no sé, no recuerdo bien si era así, ya me corregirás tú que lo tienes más fresco, la versión de Ovidio, en la muerte de Narciso, él se mata con la espada, ¿no? Y bueno, es muy congruente, digamos, con la cultura en Roma. La Roma imperial, la Roma que conquista, la Roma guerrera, ¿no? Sí. Otra cosa son el morir de inanición, que me parece que sugiere otras vías que también podrían tener este lugar en la versión siglo XXI que estás, no estoy hablando de la editorial, ¿eh? Pero en la versión siglo XXI a la que te estás refiriendo, tanto esa de la muerte de inanición como el ahogamiento podrían tener a tu criterio, podrían tener algún lugar como para pensar su actualización en este siglo. La verdad no lo dudaría, pero me gusta la pregunta, ¿por qué esta versión? O sea, ¿por qué finalmente Ovidio? Digo, no, creo que este desenlace que tiene me parece, creo que es una de este tipo de narraciones, si lo podemos plantear así, en donde creo que va muy bien especificando algo que creo que es un efecto colateral de la web, ¿no? Que es la soledad, ¿sí? Creo que la web, en muchos sentidos, hoy hablamos, no sin razón, de una cultura que tiende a la individualización, ¿no? Y esa individualización es soledad, ¿sí? Que también es me parece, uno de los grandes temas en la clínica, ¿no?
gente que se siente muy sola, ¿sí? Por eso he querido subrayar esto de cómo es este encuentro de Narciso con el estanque y lo que ve en él, porque creo que es en 2, 3 puntos de la narración de Ovidio, creo que realmente transmite una exasperación muy grande, ¿sí? Es decir, no poder, ahora sí que ligarse con el otro, ¿no? O sea, está atrapado incluso en una imagen que lo engaña, ¿sí? Una imagen que le habla, pero es muda, ¿sí? Que intenta tocar y la desvanece, ¿sí? Y eso va generando un sentimiento de soledad, me parece muy grande. Y creo que también en esta misma versión hay algo más que es en razón a esto de la fragilidad de cómo pueden llegar a ser los vínculos. Por eso insisto con esto que menciona Freud, ¿no? Y junto con esto eco, ¿no? O sea, por eso hice este rápido como review bueno, cuando uno se vincula con el otro, te puede someter a muchas cosas, ¿no? O sea, que te entretengan, que te mientan, que te la pases bien, que la pases mal. Y algo que me parece que también culturalmente lo vemos, que pareciera que uno de los grandes, bueno, no el único, pero uno de los grandes temas es este temor que tienen muchos pacientes a enamorarse, ¿no? Pareciera como una especie de clínica del antiamor, ¿no? No me quiero enamorar porque voy a sufrir, ¿no? En un texto de reciente traducción al español que se llama El hombre sin inconsciente de Massimo Recalcati, él subraya, me parece muy bien esto, y junto con esto, con lo que inaugura el texto, es una cita de Lacan, ¿no? Donde Lacan hace referencia a los gadgets, ¿no? Es decir, técnica, en cómo estos pueden ir de alguna u otra manera volviéndose la idea por esto que decía de culto, como la idea gravitacional donde circula todo, ¿sí? Y creo que la web tiene ese efecto colateral, ¿no? De aísla, individualiza, aleja y genera un efecto de soledad muy radical, ¿sí? Y creo que mucho de esto, si releemos el mito, me parece lo podemos encontrar, esta versión, aunque no desestimo que tiene articulaciones bastante interesantes con las otras, ¿no? Pero más que nada por estas cosas que te menciono así muy rápido, me pareció como una versión ad hoc respecto a lo que he intentado compartirles el día de hoy. No sé si te respondo, espero que sí. Sí me responde, pero me queda la idea de, por ejemplo, si le damos el giro, si vamos a la versión helénica, el tipo que el Narciso que se arroja al estanque, digamos que podría ser, vaya, es mi pregunta, no sé cómo se respondería, pero podría ser una metáfora justamente de un sujeto que termina, bueno, en todos los casos termina muerto, ¿no? Pero termina como sujeto. No es lo mismo como en el otro caso de la inanición, muere por inanición, por estar contemplando su propia imagen, y la versión de Ovidio es darse muerte con esa espada, ¿no? Hay una en la que es totalmente pasivo. Por eso digo que cómo se articularía en función de lo que tú has dicho. En la versión en donde el Narciso se muere de inanición, él no hace absolutamente nada. Simplemente se queda contemplando su imagen. ¿De qué podría ser metáfora esto en la red
actual, ¿no? En la otra, bueno, por lo menos se lanza al estanque, tratando de tomar de apropiarse de esa imagen, ¿no? Apropiarse de una imagen que tiene que haber sentido como, no sé, si es apropiarse, yo ahí tengo problemas de ver si se reconoce él ahí o simplemente lo que ve es a un otro bello que quiere poseer, otro que finalmente es él mismo. Pero yo no sé si lo sepa desde antes, porque si lo sabe desde antes, ¿para qué caramba se arroja al estanque, no? Y en la otra, bueno, pero hay una acción ahí. Una acción, lo mismo que en la versión de la metamorfosis, se da muerte. Hay algo que él hace. En la primera él no hace absolutamente nada, ¿no? Es la contemplación de la belleza muy propia del periodo helénico, ¿sí? Y se muestra contemplando, que al principio hablabas justamente del culto, las formas del culto, el culto a las religiones, el culto a Dios. Y bueno, muchas veces yo me acuerdo en mi educación religiosa en la que yo tuve, digamos, después de morir, uno era feliz contemplando a Dios, ¿sí? Y contemplando a Dios, y decir, qué aburrido, ¿no? Es cuánto tiempo vamos a estarlo contemplando. Pero bueno, eso es también se puede tomar como una metáfora, ¿no? Como una idea, una sugerencia, porque también incita al pensarse. Déjame especular un momento con eso. En tanto Dios está en todos nosotros, es a conocer esa parte de nosotros en donde morimos en esta territorialidad o terrenalidad, mejor dicho, morimos para construirnos de otra manera, ¿no? Que no necesariamente es ni la reencarnación ni la otra vida, sino es en esta misma vida. Pero bueno, de una u otra manera, me parece que esto podría tener giros interesantes para seguir desarrollando tu tema. Y la otra es la cuestión de no sé cómo llamarlo, del lugar de Eco en esto que tú dices. Sí, bueno, sí. Si Eco lo abraza, él rechaza el cuerpo, ¿no? Él rechaza eso y se queda aparentemente con él mismo. No hay nadie que llegue que amerite el que Narciso tenga consideración del otro en tanto real. Virtualmente esto se puede entender así como nos quedamos con la imagen que vimos en el espejo, pero que no es una imagen, digamos, a sabiendas de que no es una imagen total, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es la imagen mía, porque ahora somos muy conscientes, por lo menos, de que, por seguir con uno de tus ejemplos, un like a saber qué quiera decir, ¿no? Cómo lo interprete cada uno cuando le ponen un like, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Puede ser un alimento para Narciso, pero puede ser algo totalmente insulso, que no tenga ninguna significación para quien recibe ese like, ¿no? Ay, pues qué bueno, lo leyeron y puntos, se acabó, o me vieron y se acabó, ¿no? Hay mucha variedad que finalmente responde a hablabas del neoliberalismo al principio y el capitalismo, a una especie de juego, diría yo, erótico entre
Hay otro filósofo por ahí que no recuerdo el nombre que... Ay, bueno, se me va el nombre. Uno que habla de los, a ver si alguien se acuerda, de los objetos de serie. Cómo en el capitalismo que produce tantos objetos en serie, ¿no?, que son iguales, hay ese sentimiento muy del capitalismo, ¿no? Decir, bueno, pero no todos somos iguales. Es decir, yo puedo tener una licuadora de 8 velocidades, ¿no? Pero todos tenemos que tener una licuadora. Ah, bueno, pero la mía es además azul. Ah, bueno, una licuadora. Y la mía está hecha de tal cosa. Pero pertenecemos al mundo que consume o que compra licuadoras. Pertenencia, estoy hablando de pertenencia, al mismo tiempo que nos individualizamos en las diversas modalidades que el capitalismo ha generado para atraparte en esa pertenencia. Es decir, somos como en el chiste, ¿no? Cuando el chino, ya no me acuerdo, que llega al cielo, no, era un negro que llega al cielo todo blanco y le dice a San Pedro, oiga, pero yo soy negro. No, 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 dice, aquí no hay ni negros ni blancos, todos son verdes. Ah, bueno, entonces pasa muy confiado y le dice, no, 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 pero allá son los verdes claros, usted va para los verdes oscuros. Y todos somos, pero al mismo tiempo reivindicamos ciertas diferencias. Por lo menos hay un intento. Yo tiendo a ver eso, por ejemplo, en los tatuajes. El tatuaje es una reivindicación de un cuerpo, y ahora han proliferado mucho, de un cuerpo que está secuestrado por la medicina, por la nutriología, por los fit center, está totalmente secuestrado. Tiene que ser de cierta manera. Y sin embargo, a pesar de eso, algo se reivindica con los tatuajes, con la misma idea, ¿no? Si hay un catálogo de tatuajes como hay en el internet para que escribas 800 tipos de letras, ¿sí? Pero ninguna es la tuya, ninguna es la propia, ¿sí? Todas tienen que ser tomadas de lo que ya está hecho. ¿Sí? Estamos envueltos en una sociedad que mercantiliza absolutamente todo, incluyendo, por supuesto, bueno, esto ni qué decir, ¿no? Hace poco lo platicaba yo con otra persona, eso de las virtudes de la meditación. Le ponía yo como ejemplo lo que dice un tal Maharishi, que dicen la meditación es una forma de vida, no es para practicarlo 1 hora al día, eso no es meditación, pero eso es, digamos, la fragmentación interpretativa que hizo el capitalismo para poder vender horas de meditación. Sí, lo tuvo que partir como hace muchas cosas. Entonces, bueno, con todo esto sí, es cierto, el narcisismo, pues, es algo que es inmanente a la condición humana, podríamos decir. Sí, pero también hay diferentes versiones. Me parece que ahí también habría que pensarlo, de ahí mi sugerencia de darle un giro, de pensar que hemos estado trabajando con dimensiones o con categorías que al mismo tiempo que nos hacen pertenecer, por así decirlo, a la especie humana, cualquier cosa que esto quiera decir, nos diferencian de algún modo, y esa diferencia ya no tiene tipificación. Y el énfasis lo ponemos justamente en la categoría genérica, ¿no? Todos somos Narciso. Bueno, pues sí, pero hablando en el terreno propiamente psicoanalítico, sí,
todos somos analizantes. Pues sí, pero el análisis va para cada uno, no va para todos. No es esta técnica, no tiene justamente el análisis, esto que tú estás diciendo de la web, ¿sí? No es una técnica en sentido riguroso, que como lo estás tratando tú, sino es una experiencia. Y en tanto experiencia, la experiencia de Narciso, por supuesto, tiene su lugar, o la experiencia narcisizante, pero eso también tiene sus límites. Y el juego de lo individual, en este juego al que me refiero del pensamiento capitalista, ¿no? De la individuación junto con la pertenencia, me parece también una dimensión que habría que considerar en las cosas de la red, ¿no? Porque no todos, por eso decía de lo de los likes, ¿no? ¿Qué significa un like? No, pues no significa en sí mismo, independientemente de la intención del algoritmo o de la intención de Zuckerberg o de quien sea, no es propiedad de esta atribución, no es propiedad de la cosa, es una atribución, no es propiedad de la web, es el lugar de cada uno que hace que ese like signifique cosas diferentes. Yo no sé si con esto, bueno, no sé, voy a dejarlo ahí porque ya hablé mucho. Oye, Gabriel, ¿podríamos dejar que Luis participe para ver si puedes unir las dos participaciones y comentar algo? Ok. Claro, adelante. Luis, por favor. Sí, gracias. Sí, mira, se me hizo tratar de pensar la sociedad contemporánea, ciertamente es difícil. Ayuda mucho, ciertamente. Byung-Chul Han Byung-Chul Han es realmente un filósofo eh, que utiliza eh, que utiliza muy bien su fuente heideggeriana para mirar lo que ocurre en la sociedad del rendimiento, como él la llama. Aunque el concepto de positividad, tal como él lo menciona, no es heideggeriano, por cierto. Pero no importa, eso es un aporte, ¿no? Ciertamente, mira, cuando uno ve la gente encerrada en el gadget electrónico, viviendo para Second Life, etcétera, pues uno piensa si hay algo, suena narcisismo, a una cuestión de, ¿te acuerdas de Javier O'Kelly cuando hablaba de este autoerotismo, encerrarse en sí mismo, y pero no sé si es exactamente eso. O sea, la estupidización generalizada es narcisismo. El maravilloso control de la población logrado gracias a los gadgets electrónicos que tanto beneficia a cierto modelo de mercado, es lo que estaba en el mito de Narciso en las metamorfosis de Ovidio, y este encuentro con Annie Faiko, no sé si podemos extrapolar tan... Está bien, pero para mí es enigmático este rechazo a Eco, porque además hay mucha más riqueza en las palabras.
y habría que ver cómo está leyendo desde latín Ovidio las tesis del griego. Y no estoy seguro y es por eso que las versiones diferentes de la terminación del mito, como tú lo sabes, no hay mitos. La idea de que los mitos hablan de un personaje es simplemente absurda, ¿no es cierto? Si tú ves lo que dice, por ejemplo, Otto, sobre Walter Otto, sobre Dioniso en su texto, sobre el supuesto Baco latino, pues lo que dice Walter Otto es que, pues, la verdad, Graves y compañía no tienen la menor idea de lo que era la cultura griega, en la medida en que pensaban que Dioniso era un personaje que todo el mundo podía entender como se entiende actualmente la figura de Jesucristo, y que sí podría tener que ver, pero ubicado en el Jesucristo del siglo I o el siglo II después de su muerte, es decir, aquella época en la que había muchas versiones de lo que era Jesucristo y que dependía de la región, donde unos decían que era una persona, un profeta, y otros decían que, pues, era Dios, etcétera. Finalmente, como ustedes lo saben, el Concilio de Nicea se plantea que es un Dios, ¿no? Y se establece. Pero antes eso era de unas cuantas versiones y no necesariamente las dominantes. Entonces, Dioniso, igual es el trabajo de Otto, dependía de la región de la Grecia donde tenía ciertas cualidades que no tenía en otra, y después se le ocurre a alguien hacer de uno solo, pero nunca fue así. No sé cómo habrá sido en el caso de Narciso. Hay que hacer un trabajo muy cuidadoso para, entender bien qué es lo que estaba jugándose ahí en la antigüedad clásica, y después ver qué de eso, porque bueno, pasa a la versión de Javel Kellis, y ahí partir de ahí a Freud, a esta cuestión de autoconservación y peor, de autoerotismo, que hace que Lacan años después diga, pues el neurótico está enfermo de narcisismo, ¿no? Pero para ¿no será que la persona perdida en el gadget, es como yo pienso en narcisismo, pienso en una hipervaloración de sí? Ajá. La persona que está en el scrolling o zapping, también puede ser zapping, como cuando se cambian los canales de televisión, el entretenido, fíjate, en la categorización que hace Chulhan es interesante, en la sociedad del rendimiento el hombre está, dice él, autoexplotado, hiper exigido, hay una hiperexigencia que lo lleva al cansancio, por eso el libro se llama así, La sociedad del cansancio, y a la depresión, dice Chulhan. ¿Está ahí el narcisismo? No sé, no lo sé. No sé, es lo que le quería comentar, Gabriel. Muchas gracias por ponerme a pensar, y sobre todo darme cuenta que no he trabajado con cuidado este mito de Narciso. Y bueno, muchas gracias. Gabriel, ¿quieres hacer algún comentario? Perdonen, no me he dado cuenta que tenía bloqueado el micrófono.
No, al contrario, Luis, gracias por los comentarios y creo que esto se articula bien con unas cosas que también comentó ahorita Carlos, eh, que es también esta relación que hay entre el contorno político, económico, de tratados internacionales, incluso el tema de la globalización, eh, con la subjetividad, ¿no? Incluso, al igual que como una especie de metáfora, desde el siglo XV el hombre se dedicó a construir vías ferroviarias, más o menos, creo que es más o menos este siglo, tal vez un poquito antes, para transitar el mundo y conocer el mundo, ¿no? Pero no solo eso, sino también conocerse, tal vez de alguna manera, ¿no? Eh, Conocer el mundo es, de una u otra manera tiene esta relación también con conocerse a uno, ¿no? Como esta sentencia de Tiresias con respecto a Narciso. Creo que por esto que menciona Carlos, la lógica del capital, la lógica del neoliberalismo, ahí yo metería incluso este gran tema que es el de la originalidad, ¿no? Tantos objetos de mercado que pues son infinitos, ¿no? Son demasiados. Y que al igual que esta imagen, se agotan sumamente rápido, ¿no? Yo, por ejemplo, algo para volver a esto de lo del smartphone, ¿no? Bien sabemos que hay una actualización muy rápida de un dispositivo de una generación a otra, pero más allá de eso, que hay toda una lógica ahí en términos del rendimiento y demás, es lo que hacemos con los teléfonos, ¿no? Que es, los protegemos demasiado, ¿no? O sea, incluso aquí podemos ir metiendo también en cuestiones de Marx, eso nos da una especie de reivindicación respecto a la imagen que construimos de nosotros mismos, ¿no? Soy en función de la licuadora azul, tal vez, ¿no? Soy en función de el smartwatch, soy en función de, es decir, este hiperconsumo que se da en la lógica del capital, también su trampa suscribe en que se va a agotar, ¿sí? Nunca es suficiente, ¿no? Incluso Freud, ¿no? Decía Freud, bueno, ¿qué espera un sujeto de la cultura? Pues la verdad, la respuesta es muy simple, dice Freud, es llegar a ser feliz y no dejar de serlo, agrega ahí Freud también, y no dejar de serlo. Obviamente las maneras como tenemos para preservar este no dejar de serlo, finalmente son los recursos que la cultura otorga, ¿no? Y si la cultura otorga un aparato técnico, si otorga un cierto alimento, artículo, que pueda estar retroalimentando esa imagen narcisista construida, pues bueno, es lo que queda finalmente a la mano, me parece. Incluso esto de lo que llama Marx, ¿no? La fetichización de la mercancía, ¿no? O sea, se le agrega un valor inmutable y extraordinario. De ahí que soy en función de. Y que también creo que Marx subraya muy bien esto, que de esta fetichización podemos incluso también ir introduciendo esto que hemos estado hablando de que en qué lugar queda el otro, ¿no? O sea, porque el otro también se vuelve un objeto de consumo, ¿sí? Inevitablemente, ¿no? Con lo que yo pienso de esto del rendimiento, de la sociedad del cansancio, creo que ahí, Han, lo podemos entender como los términos de los ideales, ¿no? Los ideales que nunca alcanzan. Tomamos los ideales también que la cultura propone, ¿no? Como esto que creo que en ese mismo texto Han plantea el de ahora uno se
autoexplota a sí mismo, ¿no? Y en esa acción, uno dice Hans, se está autorrealizando. El problema es que la autorrealización nunca llega, ¿sí? Porque nunca le alcanzan las fuerzas, ¿sí? No importa cuánto trabajo pueda llegar a producir, no importa cuánto se pueda desgastar, y eso genera inevitablemente un sentimiento narcisista que él llama, por ejemplo, que toma la depresión, ¿no? Que la depresión es una cara del narcisismo, ¿no? Inevitablemente. Eh, Incluso hoy podríamos meter el tema del aburrimiento, algo que es muy típico hoy en día en las escuelas es aburrimiento que sienten los jóvenes, ¿no? O sea, no hay algo que los cautive suficiente como para aprender algo. Por eso ponía esto de que el pensamiento se vuelve una consulta a Google, ¿no? Y el pensamiento no suscita sino en relación a otro, ¿no? ¿Y qué pasa con el aburrimiento? El aburrimiento es, en todo caso, otra modalidad, otro sentimiento narcisista, ¿no? De captura hacia sus adentros, ¿sí? Eh, el- y que incluso también, yo diría algo que me tocó escuchar en mi experiencia como docente, es otra de las paradojas que es requerir los aparatos técnicos para llevar a cabo una temática y que sean esos mismos que bloquean la atención de los alumnos porque se pueden hacer otras cosas, ¿no? Y los maestros se sienten en el dilema, ¿no? Entre si los quito o no, pero son parte de la clase. Y, es decir, nuevamente como esto de Freud de las grandes heridas narcisistas de la humanidad, ¿no? Queriendo paliar ese sentimiento, generamos las condiciones para echarle el limón a la herida, ¿no? Eh, de ahí la gran paradoja. Entonces, la pregunta sigue con Freud. Llegar a ser feliz y no dejar de serlo, ¿cómo? ¿No? Y estos aparatos o estas modalidades o estos formatos técnicos, para decirlo de manera más global, fetichizan su uso en un intento de alcanzar esa felicidad, ¿no? Pero son goces narcisistas que nunca son suficientes, nunca alcanzan, ¿no? ¿Por qué? Por su fragilidad, por su materialidad propia, el desgaste, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención esto de las micas o los protectores de las pantallas, ¿no? Es decir, tratar de desgastarlo lo menos posible, ¿sí? Tratar de que el tiempo, que el contacto no lo agote, no lo destruya, ¿no? Eh, de ahí que incluso esto de cristal, la palabra cristal sea muy popular hoy en día, ¿no? O sea, en los diferentes usos que se le ha dado, porque, es decir, todo es efímero, nunca alcanza a dar suficiente consistencia como para incluso él llegar a ser feliz y no dejar de serlo, ¿no? Al menos por lo que tanto Carlos como Luis me hacen pensar desde ahí. Carlos, por favor. Esto de dejar de ser feliz o quiero ser feliz, me parece que valdría la pena de algún modo cuestionarlo. Es decir, la noción de felicidad, quién sabe qué entendía Freud por ser feliz, empezando por ahí. Pero esto de la felicidad está muy vinculado al tema tan socorrido hoy en redes, ¿no? Lo platicábamos alguna vez, Gabriel, del amor, como si eso fuera que también quién sabe qué carambas quería decir Freud con el amor, ¿no? Porque lo usa de manera como demasiado lábil, ¿no? Para el amor de transferencia, para el amor como subrogado del sexo o sublimación de la sexualidad, en fin. Hay muchas formas en que Freud lo plantea y ni qué decir de Lacan, ¿no? Dar lo que no se tiene a quien no es, una frase muy enigmática y muy provocadora, diría yo, justamente de pensar el tema
del tema del amor. Pero a final de cuentas terminan siendo también ¿cómo decirlo? Como diría Joseph Campbell, los rostros de Dios, ¿no? Es como acudir una y otra vez a algo que, como decías tú, pueda articular todo y que cada quien lo puede llenar a su manera. Sí, ¿qué quiere decir amor para Freud? Pues quién sabe. Para Lacan, yo creo que hay más una incitación a pensar ese tema que una respuesta, ¿no? No creo que se pueda tomar como respuesta. Pero eso parece no tener ninguna vigencia en el Vox Populi, ¿no? ¿Quién sabe qué sea eso, ¿no? Pero todo el mundo acude a él. Como que es tanto, hablando justamente de los mitos, yo diría que el mito del amor, ¿sí? Que no se inventa ahora, sino que ya tiene mucho tiempo, pero el mito del amor habría que abordarlo con otros sentidos posibles, no arribando, por ejemplo, a una definición. Es que amor es esto, a la que son muy dados los que acuden al amor que cura todo y que es lo que nos hace falta en el mundo. No, hay que tomarlo como una provocación, por lo menos en mi lectura de lo que dice Lacan. No está respondiendo, aunque tiene la forma de una respuesta, que es el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Bueno, pero eso es, ahí se las aviento a ver qué hacen con eso, ¿no? Así lo entiendo yo. Pero bueno, el recurso a los mitos. Hace un rato Luis Tamayo se refería a esto, y hay una propuesta justamente de Robert Graves, aunque haya sido criticado, su propuesta de trabajo en historia, justamente en historia de los mitos, ¿no? En particular algunas que toma en un libro que se llama La diosa blanca, es no abordarlo ya con una noción hecha de lo que es un mito, sino darle la posibilidad al mito de muchas interpretaciones. ¿Qué es un mito? No es lo mismo el mito en Robert Graves que el mito en, no sé, cualquier otro autor. Trataba de acordarme del nombre de uno, pero bueno, es igual. Partir de las posibilidades de interpretación, abriendo las posibilidades de interpretación y no estrechándolas, que sería, digamos, como estamos más acostumbrados a pensar, ¿no? A pensar con una lógica que sea, que vale porque pone en sentido, pero hay muchas maneras de poner en sentido y esto responde a mitos. Analíticamente diríamos, bueno, pues sí, pero los fantasmas de cada uno son de cada uno, no hay un fantasma único. Y aún ahí, en el lenguaje lacaniano, por ejemplo, está este concepto del gran otro, ¿no? Del otro con mayúscula, que para muchos efectos, según mi lectura, tiene este lugar de mito, ¿no? Igual que tendría ese lugar de mito el Narciso o las versiones de Narciso. Hay algo que tiene que ver con la mitología, pero con la mitología no como disciplina, sino como yo diría, como una mitología más de orden poético, ¿sí? Que eso me parece que es lo que está faltando mucho, ¿no? Porque ya como que tenemos ya las categorías para poder pensar y darle un sentido que por supuesto, es congruente con los propios mitos de los cuales partimos. Pero me parece que justamente eso es una invitación a ir a los mitos,
vamos a ver qué mitos son los que tenemos y por qué los estamos sosteniendo. Te referías tú a la cultura y cómo se alimentan mutuamente, se alimentan y se promueven y se perpetúan cultura, individuo, individuo y cultura, ¿no? El individuo es el que, digamos, el obrero singular de una cultura que termina siendo en apariencia una especie de fórmula algebraica y muy complicada de todo lo que se produce y sin embargo se mantienen muchas diferencias culturales. No hay una cultura. Hay muchas culturas en lo que podemos llamar, por ejemplo, que filósofos como Leopoldo Sea, México, ¿no? La cultura del mexicano, la filosofía del mexicano. Y para mí la pregunta siempre va a ser ¿de cuál mexicano? Porque no es un monolito, lo mexicano no tiene una definición concreta. Lo más que han llegado a decir de la multiculturalidad, aprovechando tu tema, la multiculturalidad de México. Y eso implica muchísimas maneras de pensar los procesos de subjetivación, que no son necesariamente ni los que nos hereda Freud, ni Lacan, ni todos los autores que están en el medio, ¿no? Hay muchas cosas que subsisten en México y subsisten con todo su valor de cultura, pero que no está sujeta, vaya, habría que particularizarlo, no está sujeta a las redes. Basta irse en cualquier momento al campo, a los pueblos, donde la gente, pues le puedes decir de la web y te va a decir qué hueva, ¿no? Qué hueva la web. ¿Quién sabe Carlos, qué es? Sí. falta todavía Vladimir por participar y ya estamos casi en el Claro, tiempo. claro, Bueno, ya. Vladi, por favor. Sí, gracias, Yolanda. Y pues voy a ser muy breve, ¿no? Primero, felicitarte, Gabriel, porque tu trabajo, bueno, desde el título de esta charla, pues ya fue una provocación, una invitación a pensar, a decir muchas cosas, ¿no? Yo solamente quiero, me quedé con dos cosas que mencionaste. Una, lo de la reducción a voz de eco, y la otra, lo de la condición para que Narciso pueda vivir mucho tiempo, del no conocerse. Estas dos, ¿cómo las piensas en tu trabajo? ¿Cómo las articulas en eso que llamas eco y Narciso en el siglo XX? Bueno, XXI. Reducción a voz Ajá, de sí, sí. eco. Sí, cuando la castigan por haber entretenido. Por Sí, haber... lo estoy pensando desde esto que hablaba de los fuentes lados, ¿no? Porque el otro sería una fuente lado del sufrimiento, ¿no? Y creo que esto se articula muy bien con cómo del propio castigo a la que es sujeta Eco, ¿no? O sea, me imagino que esto lo conocen muy bien, o sea, por indicación de Júpiter, tiene a Juno, y ella pues la describe como una especie de excelente cuentacuentos, ¿no? Historias y demás, ¿no? Pero esto con el motivo de que mientras ella le está relatando todo esto, Júpiter anda en otro lado, ¿no? Es decir, Juno fue presa de este contacto con el otro que la termina engañando, ¿no? O sea, le termina viendo la cara, ¿no? Y razón por la cual la condena a que pura voz vas a hacer, ¿sí? Es decir, poco a poco esto de, sabemos que finalmente se vuelve, pierde, bueno, hay también aquí varias traducciones, ¿no? Se vuelve una piedra, se vuelve una voz entre el bosque sin ningún lugar fijo y demás. Lo pienso desde este lado porque
me parece que en muchos sentidos vamos reduciendo el otro a espejo, ¿sí? Por eso la relevancia de eco en su dimensión de reflejo acústico, no eco como ninfa, ¿sí? Que ahí hay un cambio. Es decir, al contacto con el otro nos sometemos a muchas cosas. Pueden pasar N cantidad de cosas. Y por supuesto también las reacciones a ese contacto, por supuesto, son múltiples. Pero ¿qué es lo que le cautiva a Narciso? El eco acústico. Porque cuando ese reflejo acústico, esa voz que repite lo que Narciso dice, se presenta, pareciera que ahí como si eco rompiera una especie de cuarta pared, ¿sí? Un simulacro, por decirlo así, ¿no? Y revela que es otro, ¿sí? Es reducida a voz, pienso desde, finalmente es un mito, es un intento explicativo del mito, en tanto que someterse con el otro, a vincularse con el otro, pues es un enigma, o sea, el otro es eso, el otro es enigma. Tanto con Juno, tanto con Narciso, por eso pongo a Eco como la figura por antonomasia de la otredad, ¿sí? Es decir, se pueden experimentar N cantidad de cosas en relación con el otro. Y eso me pareciera que lo vamos acotando, lo vamos reduciendo a una dimensión de espejo, ¿sí? Es decir, mantener a Eco no como ninfa, sino como reflejo acústico. Y creo que muchos dispositivos de hoy en día generan ese efecto en donde el otro solo avala lo que se presenta, es decir, no, sin ninguna experiencia que altere, transforme, trastoque lo que uno mismo puede decir de sí mismo. Por eso pongo esta imagen, la imagen digital en diferencia a la imagen análoga, por estas matices que plantea Barthes, ¿no? O sea, es decir, nos volvemos nosotros incluso esta ausencia de punto, ¿no? O sea, como lo trabaja Barthes, ¿no? Nada puede herir a Narciso, ni siquiera esa imagen. O sea, por eso se priva de no tocarla, por eso rechaza a Eco, para que no lo lastime, ¿sí? Por eso también esto que también decía Carlos con respecto a Freud y la felicidad, bueno, habría que plantear qué se refiere, ¿no? Pero de entrada pudiéramos ir planteando que por esto que decía que pareciera que se torna una cuestión de antiamor, ¿no? Es no sufrir, ¿sí? Y paradójicamente se termina sufriendo en razón a eso, ¿no? Al menos por varias cuestiones que podemos encontrar en la clínica y en la vida social, ¿no? Y lo otro me decías, Sí, lo de la sentencia de Tiresias. la sentencia de Tiresias. Creo que hay mucho todavía que decir de esto pues bueno, me imagino esto también lo saben, cómo es concebido Narciso, ¿no? Es violada la mamá de Narciso por un río y demás, ¿no? Y ella en algún momento, me parece que todavía no nacía Narciso, creo, va con Tiresias pues para hacerle una pregunta, ¿no? ¿Qué es esto de si va a llegar a ver los largos tránsito de los años? Y él le responde que puede llegar, pero que no se conozca, ¿no? Y, creo que una de los autores más recientes que trabaja muy bien este punto es Octavio Chamizo, y en un texto que sacó hace poco, y creo que ahí hace una referencia de algo que trabaja Lacan, a el sueño de Irma en Freud, ¿no? O sea, de esto que ve Freud, de ahí está explicando toda la cuestión de la boca y lo que ve y ahí detecta como médico, ¿no? Pero ahí Lacan subraya que pues, ve la carne, ¿no? O sea, eso de conocerse, ¿no? O sea, ¿qué es lo que conoce Freud? Freud conoce la carne, ¿no? Es decir, creo que incluso Octavio lo trabaja así, como lo más propio e impersonal al mismo tiempo, ¿no? Por eso incluso esto de conocerse a sí mismo va emparentado el tema del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos en esta narración que hace Ovidio, Narciso está privado de alguna forma
de algo que hiciera las veces de espejo que le devolviera que eso que se ve es él. Por eso, cuando se asoma a la... Eso incluso lo planteó Ovidio en la traducción de Gredos, ¿no? A la umbra, y creo que también ahí plantea Unda, que es esto de sombra-agua, que me parece que en este mismo texto de Octavio lo trabaja. Primero es una sombra que después esa sombra adquiere forma y adquiere imagen, adquiere consistencia. Y si homologamos esto con el sueño de Irma, es como si Narciso primero viera lo más impropio de él, que es su propia figura, ¿no? Y después la cubre con ese soy yo, cuando puede reconocerse. Pero lo más problemático del asunto es que frente a eso que reconoce, se queda cautivado y privado. Es decir, no se puede sustraer, ¿sí? Ahora, la pregunta es cómo se puede sustraer de eso, ¿no? Y no lo logra finalmente, ¿no? Según el desenlace del mito, entonces pensaría que revela, junto con esto de lo más propio y lo más ajeno respecto al sujeto, ¿no? Y ante eso es cómo me muevo, ¿sí? Construyo algo ahí. O sea, frente a la sombra, construyo algo. Puede ser un mito, puede ser una fantasía de los orígenes, como dice en la Praxis Pontalis, puede ser incluso, como dice Piera, ¿no? Este pensamiento delirante primario, ¿no? Es qué puedo decir de esta invención que hago sobre mí mismo, ¿no? La situación con Narciso es que Narciso no tiene esa posibilidad. Si Narciso desde el día 1 estaba privado de eso, ¿no? Por eso esto de la pregunta tan curiosa, ¿por qué lo que le preocupa a la madre de Narciso es que llegue a la vejez? Sí, o sea, que llegue, no que viva su vida, ¿no? O sea, que llegue a la vejez, ¿no? Y finalmente, pues, no lo logra, ¿no? No sé si te respondo, espero que sí. Sí, gracias. Bueno, ya estamos en tiempo. Agradecemos mucho a Gabriel y a todos los que participaron. Le dejo la palabra a Olga para que despida la sesión.